Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Hola, En este Deep Dive exploraremos el libro El arte de la autoterapia de Nick Trenton, interesante. para descubrir cómo podemos convertirnos en nuestros propios terapeutas, listos para descubrir las herramientas para el autoconocimiento y la transformación personal. Vamos a ello. Comencemos con la primera parte. Conociendo tu yo profundo. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tus propios pensamientos y emociones? Sí, a veces. La mente puede ser un laberinto, ¿verdad? Exacto. Trenton lo compara con ser un científico de nuestra propia mente. Nos invita a detenernos y observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin juzgarlos. ¿Y cómo logramos esa objetividad? No es fácil silenciar al crítico interno. Trenton usa un ejemplo muy simple. Imagina que te estás duchando y de repente te invade el mal humor. En vez de ignorarlo o dejarte arrastrar por la emoción, te detienes y te preguntas, ¿por qué me siento así? Y en lugar de criticarte por sentirte mal, simplemente observas la sensación, dónde la sientes en tu cuerpo, qué pensamientos la acompañan. Interesante. Es como separar la emoción del yo. Exacto. Para profundizar en esta autoexploración, Trenton presenta el proceso de 6 pasos del Dr. Tom Stevens. El primer paso es activar nuestro observador interno. Significa mirar nuestros pensamientos y sentimientos como si fuéramos un científico observando un experimento. Y sin involucrarnos emocionalmente, ¿verdad? Solo recopilando datos. Exacto. Y esto nos lleva al segundo paso, concentrarnos en el problema. ¿Qué es lo que realmente nos está molestando? A veces incluso admitirlo ante nosotros mismos requiere valentía. Sí, esconder la cabeza bajo la arena no resuelve nada. El tercer paso es identificar la emoción más fuerte. Y hacia dónde nos lleva, Trenton dice que a menudo las emociones que más intentamos evitar son las que más información nos pueden dar. Por eso las enterramos tan profundamente. Podría ser. El cuarto paso es encontrar las conexiones. ¿Qué imágenes, ideas o recuerdos se conectan con esa emoción? Buscamos el origen de la emoción en nuestra historia personal. Exacto. El quinto paso es identificar la creencia fundamental, el valor o el tema detrás de esa emoción. Conectar los puntos, por así decirlo. Ya. Y una vez que hemos identificado la raíz del problema, ¿qué hacemos? El sexto paso es usar lo aprendido para establecer límites y tomar el control. La autoconciencia sin acción es solo una contemplación del ombligo, dice Trenton. Me gusta esa frase. Pasar a la acción es fundamental. Totalmente. Y hablando de autoexploración, el libro también habla del trabajo con la sombra, un concepto desarrollado por Carl Jung. La sombra. ¿Te refieres a nuestro lado oscuro? Exactamente. Jung decía que la sombra es esa parte de nosotros mismos que ocultamos, tanto a los demás como a nosotros mismos. Son las partes que consideramos negativas o inaceptables. ¿Y por qué las ocultamos? Por vergüenza, miedo al rechazo o simplemente porque no queremos reconocerlas. Pero Jung advertía que mientras no aceptemos nuestra sombra, seguirá manifestándose en nuestras vidas de maneras que no entendemos. Imagina a alguien que critica constantemente a los demás por su aspecto físico. Esa crítica puede ser una proyección de su propia inseguridad sobre su imagen corporal, algo que no quiere afrontar. Entiendo. Está proyectando su propia sombra en los demás. ¿Y qué pasa cuando reconocemos nuestra sombra? Trenton nos dice que aceptarla es el primer paso para integrarla en nuestro ser, y para hacerlo nos ofrece 3 técnicas. La primera es prestar atención a nuestras reacciones emocionales desproporcionadas. ¿Qué nos hace explotar? ¿Qué nos causa una profunda aversión? Esas reacciones exageradas pueden ser una pista de lo que estamos ocultando en nuestra sombra. Curioso. Exacto. La segunda técnica es aceptar nuestra imperfección. En lugar de luchar contra nuestros defectos, debemos aprender a aceptarlos como parte de quienes somos. Es un cambio de perspectiva radical, ¿verdad? Pasar de la autocrítica a la autoaceptación. Totalmente. Y la tercera técnica es pedir retroalimentación a personas de confianza. A veces los demás pueden ver cosas en nosotros que nosotros no podemos ver. Esa perspectiva externa puede ser muy valiosa, pero no siempre es fácil recibirla. No, requiere humildad y apertura. Pero si queremos crecer y evolucionar, necesitamos estar dispuestos a escuchar lo que los demás tienen que decir sobre nosotros, incluso si no nos gusta. Y hablando de crecimiento, el libro también habla de las técnicas. Gestalt no es así. Sí, y estas técnicas nos ayudan a vivir más en el presente y a soltar el pasado, lo cual es esencial para la autoterapia. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la terapia Gestalt? No estoy muy familiarizado con ella. Claro. Fue desarrollada por Fritz y Laura Perls en la década de 1940. Y se basa en la idea de que para vivir plenamente en el presente necesitamos resolver los conflictos y patrones del pasado. Es decir, que el pasado puede interferir con nuestra capacidad de disfrutar del presente. Exactamente. Y la terapia Gestalt nos da herramientas para liberar esos bloqueos del pasado. Una de las técnicas más conocidas es la de asuntos pendientes. ¿En qué consiste esa técnica? Se trata de identificar un evento del pasado
que sigue teniendo influencia en el presente. Por ejemplo, una discusión con un ser querido que nunca se resolvió. ¿Y luego qué se hace? Se utiliza la imaginación para crear un encuentro con esa persona o situación en el presente. Se puede hacer a través de la escritura, la visualización o incluso hablando en voz alta. Y eso ayuda a resolver el conflicto. La idea es que al revivir la situación en un contexto seguro y controlado, podemos procesar las emociones que quedaron atrapadas en el pasado y liberarlas. Es como si le diéramos un cierre a esa experiencia. Exactamente. Y otra técnica gestal muy conocida es la de la silla vacía. Se trata de colocar una silla vacía frente a nosotros e imaginar que la persona con la que tenemos un conflicto está sentada en ella. ¿Y luego qué hacemos? Hablamos con esa persona, expresando todo lo que nos gustaría decirle. Puede ser una forma muy poderosa de expresar nuestras emociones reprimidas. Sí, y también nos permite ver el conflicto desde otra perspectiva. Fascinante. ¿Hay alguna otra técnica gestalt que quieras mencionar? Sí, me gustaría destacar la técnica del continuo de la conciencia. Se trata de cambiar el enfoque de por qué a cómo. En lugar de preguntarnos por qué nos sentimos de cierta manera, nos preguntamos cómo estamos experimentando esa emoción en el presente. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, en lugar de preguntarte por qué me siento triste, te preguntas cómo estoy experimentando esa tristeza, dónde la siento en mi cuerpo, qué pensamientos la acompañan. Ya veo. Se trata de prestar atención a la experiencia en sí misma sin intentar analizarla. Exactamente. Y la última técnica gestal que quiero mencionar es la de convertir preguntas en afirmaciones. En lugar de hacernos preguntas como ¿por qué me siento deprimido?, convertimos la pregunta en una afirmación. Me siento deprimido. ¿Y eso qué cambia? Cambiar la pregunta por una afirmación nos ayuda a tomar responsabilidad de nuestra experiencia, nos saca del papel de víctima y nos coloca en el de agente. Ya veo. Nos empodera. Exactamente. Y una vez que hemos reconocido nuestra experiencia, podemos decidir qué hacer con ella. Por ejemplo, si me siento deprimido, puedo decidir dar un paseo o llamar a un amigo. Exacto. La terapia Gestalt nos da herramientas para vivir de forma más consciente y responsable. Y también nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Totalmente, es una terapia muy completa. Y hablando de terapias completas, el libro también habla de los sistemas familiares internos, ¿verdad? He oído hablar de IFS, pero no estoy seguro de entenderlo del todo. Es una terapia que ve la mente como una familia, con diferentes partes que interactúan entre sí. Cada parte tiene una función específica y a veces estas partes entran en conflicto. Como si tuviéramos un pequeño comité en nuestra cabeza y no siempre se ponen de acuerdo. Exacto. IFS describe 3 tipos principales de partes: los bomberos, los gerentes y los exiliados. Y cada una de estas partes tiene un rol específico. Sí, los bomberos reaccionan de forma impulsiva cuando nos sentimos amenazados. Son como nuestro sistema de defensa. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo actúan los bomberos? Claro. Imagina que tienes una presentación importante en el trabajo y te entra el pánico. Los bomberos pueden manifestarse como un ataque de ansiedad, sudoración, temblores. Su objetivo es protegerte del peligro, aunque en realidad sea una situación que puedes manejar. Ya veo. Es como si reaccionaran de forma desproporcionada a la amenaza. ¿Y los gerentes? ¿Cuál es su función? Los gerentes son las partes que intentan mantener el control y evitar que los bomberos actúen. Son como los adultos responsables de nuestra mente. Entonces, si los bomberos son los que entran en pánico, los gerentes serían los que intentan calmarnos. Exactamente. Pueden manifestarse como perfeccionismo, control excesivo o la necesidad de complacer a los demás. Su objetivo es mantener la compostura y evitar el caos. ¿Y los exiliados qué papel juegan en esta dinámica familiar interna? Los exiliados son las partes que han sido heridas o traumatizadas en el pasado. Son como los niños heridos que llevamos dentro. Los gerentes y los bomberos intentan proteger a los exiliados, manteniéndolos ocultos. Es fascinante cómo IFS nos ayuda a entender nuestras reacciones emocionales como una interacción entre estas diferentes partes. ¿Y cómo podemos trabajar con estas partes? Hay un proceso de 6 pasos que podemos utilizar. El primer paso es encontrar la parte con la que queremos trabajar, prestando atención a nuestras sensaciones físicas, emociones o pensamientos. ¿Y una vez que la hemos encontrado? El segundo paso es enfocar la atención en esa parte, sin juzgarla ni intentar cambiarla, simplemente observarla con curiosidad y compasión. Como si estuviéramos invitándola a acercarse y a hablar con nosotros. Exacto. El tercer paso es desarrollar la imagen de esa parte, explorando sus características y su historia. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué necesita? Es como si estuviéramos conociéndola mejor. Exacto. El cuarto paso es sentir hacia esa parte, preguntándonos cómo nos sentimos hacia ella. ¿Le tenemos miedo?
le tenemos compasión. Es decir, conectar con nuestras emociones hacia esa parte. Exacto. El quinto paso es preguntar a esa parte qué necesita, qué la hace actuar de esa manera, qué teme que suceda si deja de hacerlo. Y finalmente, el sexto paso es explorar el miedo de esa parte. ¿Qué pasaría si sus miedos no se hicieran realidad? Podría liberarse de su rol. Exactamente. La terapia IFS puede ser una herramienta muy poderosa para sanar nuestras heridas emocionales y vivir de forma más plena y auténtica. Me parece un enfoque muy interesante. Tendremos que profundizar más en IFS en otro episodio. Sin duda. Y por ahora los dejamos con esta introducción al fascinante mundo de la autoterapia. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde exploraremos cómo nuestras experiencias tempranas nos han moldeado. Hablaremos de los estilos de apego, la importancia de reparentar a nuestro niño interior y cómo podemos reescribir la historia de nuestra vida. Recuerden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos para que podamos seguir publicando. Y si quieren profundizar en estos temas, les recomendamos comprar el libro El arte de la autoterapia de Nick Trenton. Hasta la próxima. Retomando nuestro viaje hacia la autoterapia, mencionaste que exploraríamos cómo nuestras experiencias tempranas nos han moldeado. Empezamos con los estilos de apego. Sí. Los estilos de apego son la clave para comprender cómo nos relacionamos con los demás. El arte de la autoterapia explica que nuestros primeros vínculos, generalmente con nuestros padres, establecen el modelo para nuestras relaciones adultas. Es como si esas primeras experiencias nos dieran un mapa para navegar las relaciones. Exactamente. Imagina a un niño que ha tenido la suerte de tener padres amorosos y atentos. Ese niño probablemente desarrollará un estilo de apego seguro. ¿Y cómo se manifiesta ese estilo de apego seguro en la vida adulta? Las personas con apego seguro tienden a tener buena autoestima, confían en los demás, establecen límites sanos y no le temen a la intimidad. Suena como la base para relaciones sólidas y satisfactorias. Totalmente han aprendido que sus necesidades emocionales serán satisfechas, que el mundo es un lugar relativamente seguro y que pueden confiar en los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esas necesidades no son satisfechas durante la infancia? Ahí es donde entran en juego los estilos de apego inseguros, ¿verdad? Exacto, y Trenton describe 3 tipos principales: ambivalente evitativo y desorganizado. El estilo ambivalente, también conocido como ansioso, se caracteriza por una constante necesidad de aprobación y una gran inseguridad en las relaciones. Es como si estuvieran constantemente buscando la validación externa. Precisamente estas personas pueden ser muy dependientes de sus parejas y vivir con el miedo al abandono. Entiendo, y en el caso del estilo evitativo, ¿cómo se manifiesta? Las personas con estilo evitativo tienden a evitar la intimidad y a mantener una distancia emocional en sus relaciones. ¿Y a qué se debe esta tendencia a la distancia? Generalmente han tenido cuidadores poco receptivos a sus necesidades emocionales, por lo que han aprendido a ser autosuficientes y a no depender de los demás. Es como si hubieran construido un muro para protegerse del dolor. Exacto. Y por último tenemos el estilo desorganizado, que suele estar asociado a experiencias de trauma o abuso en la infancia. Este estilo me parece particularmente complejo. ¿Cómo se manifiesta en las relaciones? Las personas con apego desorganizado suelen tener comportamientos contradictorios, pueden ser a la vez dependientes y distantes, cariñosas y agresivas. Su sistema de apego está, por así decirlo, desregulado. Entonces, sí, nuestro estilo de apego está tan condicionado por nuestras experiencias tempranas, estamos condenados a repetir esos patrones en nuestras relaciones adultas. No necesariamente. Trenton nos ofrece un mensaje de esperanza. La clave es tomar conciencia de nuestro estilo de apego y trabajar para cambiarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Es posible reprogramar esos patrones aprendidos en la infancia? Trenton nos ofrece varios consejos. El primero es aprender a comunicarnos de forma asertiva, expresando nuestras necesidades y emociones de forma clara o respetuosa. Esto implica, por supuesto, superar el miedo a la vulnerabilidad. Sí, y también aprender a establecer límites saludables. Otro consejo importante es buscar un modelo de apego seguro. ¿Te refieres a rodearnos de personas con un estilo de apego seguro? Exactamente, personas que nos brinden apoyo emocional y seguridad, que nos inspiren a relacionarnos de forma sana. Y por último, Trenton nos anima a desafiarnos a nosotros mismos, a salir de nuestra zona de confort y a probar nuevas formas de relacionarnos. En definitiva, se trata de tomar las riendas de nuestra vida amorosa y reescribir el guión que aprendimos en la infancia. Totalmente. Y hablando de reescribir guiones, el libro también nos introduce el concepto de reparentar a nuestro niño interior. Esa idea siempre me ha parecido fascinante. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Claro, la idea central es que dentro de cada uno de nosotros reside una versión más joven, vulnerable y emocional, nuestro niño interior. Es como si una parte de nosotros se hubiera quedado congelada en el tiempo. Exactamente. Nuestro niño interior lleva consigo las heridas, los miedos y las necesidades que no fueron satisfechas en la infancia.
Y la idea de reparentar a nuestro niño interior es en esencia brindarle a esa parte de nosotros el amor, la atención y la validación que no recibió en su momento. Me parece un concepto muy poderoso. ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? Trenton nos ofrece varias técnicas. Una de las más efectivas es la visualización. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, imaginamos a nuestro niño interior. ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se siente? Y una vez que lo tenemos presente, podemos hablar con él, preguntarle qué necesita, ofrecerle consuelo. O simplemente decirle que lo queremos. Es como si le estuviéramos dando el abrazo que necesitaba en su momento. Exactamente. Otra técnica muy útil es escribirle una carta a nuestro niño interior, expresándole todo lo que sentimos por él. Podemos hablarle de nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros logros. Y también podemos pedirle perdón por las veces que no lo hemos cuidado como se merecía. Es una forma muy tangible de conectar con esa parte de nosotros. ¿Y qué otras técnicas podemos utilizar? Otra técnica muy poderosa es la de las afirmaciones. Podemos crear frases positivas y repetitivas que nos ayuden a reprogramar las creencias negativas que nuestro niño interior ha internalizado. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de afirmaciones? Claro, algunas afirmaciones que podemos utilizar son: soy digno de amor, estoy a salvo. Soy capaz, merezco ser feliz. Al repetir estas frases con convicción, podemos empezar a cambiar la narrativa interna que nos limita. Es como si estuviéramos plantando semillas de amor y aceptación en nuestro jardín interior. Exactamente, y no olvidemos que reparentar al niño interior es un proceso continuo. No se trata de una solución rápida, sino de un compromiso a largo plazo con nuestro bienestar emocional. En definitiva, se trata de sanar las heridas del pasado para poder vivir el presente con mayor plenitud. Y hablando de sanar heridas del pasado, el libro también nos invita a reescribir la historia de nuestra vida. Sí, a menudo nos contamos historias sobre nosotros mismos que no son del todo ciertas o que nos limitan. ¿Podrías darnos un ejemplo? Imagina a alguien que se repite constantemente soy tímido o nunca podría hablar en público. Estas historias, aunque se sientan reales, son solo eso, historias. Y lo que propone Trenton es que las cuestionemos y que las reescribamos si es necesario. Cambiar el enfoque de la historia. Exactamente. Por ejemplo, si en un capítulo nos describimos como víctimas de las circunstancias, podemos reescribirlo desde una perspectiva más empoderada. Reconociendo nuestra capacidad de acción y de elección, al final del ejercicio tendremos una nueva historia en nuestra vida, una que refleje quiénes somos realmente y hacia dónde queremos ir. Es una herramienta muy útil para tomar conciencia de nuestras creencias y para redefinir nuestra identidad. Y lo mejor es que no tenemos que hacerlo solos. Podemos pedir ayuda a un amigo, un familiar o un terapeuta para que nos ayuden a ver nuestra historia desde otra perspectiva. Totalmente, en definitiva, se trata de convertirnos en los autores de nuestra propia vida. Y esa es la esencia de la autoterapia. Tomar el control de nuestra mente y nuestras emociones para crear la vida que deseamos. Y hablando de tomar el control de nuestra mente, la tercera parte del libro se centra en los pensamientos, describiéndolos como el código que programa nuestra vida. Exacto. En esta parte exploraremos cómo nuestras creencias y pensamientos influyen en nuestra experiencia del mundo y cómo podemos cambiarlos para crear una realidad más positiva. ¿Te parece si continuamos este viaje en la siguiente parte? Por supuesto. Estoy deseando descubrir las herramientas que nos permitirán reprogramar nuestra mente. Retomando nuestra inmersión en el arte de la autoterapia de Nick Trenton, quedamos en la tercera parte del libro que se centra en los pensamientos. Exacto. Y Trenton nos describe como el código que programa nuestra vida, una metáfora que me parece muy acertada. Totalmente, porque si lo pensamos bien, nuestra realidad se construye a partir de nuestras creencias y pensamientos. Si cultivamos pensamientos negativos y limitantes, nuestra experiencia del mundo también será negativa y limitada. Y para romper con esos patrones, Trenton nos ofrece una serie de herramientas prácticas. Una de ellas es el modelo ABCD, creado por Albert Ellis, pionero de la terapia cognitivo-conductual. He oído hablar de este modelo. ¿Nos puedes explicar cómo funciona? Claro, el modelo ABCD nos ayuda a analizar nuestros patrones de pensamiento, a identificar las distorsiones cognitivas que nos causan problemas. La A representa el acontecimiento activador, es decir, la situación que dispara una emoción o pensamiento negativo. Por ejemplo, si tenemos una discusión con nuestra pareja. Exacto. La B representa las creencias, es decir, las interpretaciones que hacemos de ese acontecimiento. Por ejemplo, si pensamos ya no me quiere o nuestra relación está acabada a raíz de una simple discusión. Entiendo. ¿Y la C qué representa? La C representa las consecuencias, es decir, las emociones y comportamientos que resultan de nuestras creencias. Siguiendo con el ejemplo, si nos sentimos tristes, ansiosos o enojados tras la discusión, podríamos empezar a evitar a nuestra pareja o actuar de forma distante. Ya veo. ¿Y la D para qué sirve? La D representa la disputa, es decir, el proceso de cuestionar y desafiar nuestras creencias irracionales. En este caso podríamos preguntarnos,
Es realmente cierto que mi pareja ya no me quiere por una simple discusión. Hay otras posibles interpretaciones de este evento. Estoy exagerando la situación. Es decir, la D nos invita a buscar una perspectiva más objetiva y realista, a poner en duda esos pensamientos automáticos que a menudo nos llevan por el camino equivocado. Exacto. Y al desafiar nuestras creencias limitantes, podemos cambiar nuestras emociones y comportamientos. En lugar de dejarnos llevar por la tristeza y la distancia, podemos comunicarnos con nuestra pareja, expresar nuestras emociones y buscar una solución al conflicto. Me gusta este modelo, parece una herramienta muy útil para tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y empezar a cambiarlos. Lo es sin duda, y Trenton nos ofrece muchos ejemplos de cómo aplicar el modelo ABCD en diferentes situaciones, desde el miedo a hablar en público hasta la inseguridad en las relaciones. Y hablando de herramientas prácticas, ¿qué otras técnicas nos ofrece Trenton para identificar y cambiar nuestras creencias limitantes? Otra técnica muy útil es la técnica de las 3 columnas. No estoy familiarizado con esa técnica, ¿puedes explicarla? Es muy simple, se trata de dividir una hoja en 3 columnas. En la primera columna, escribimos el pensamiento automático negativo que nos viene a la mente, por ejemplo, soy un fracaso. Ya veo. ¿Y en la segunda columna qué ponemos? En la segunda columna identificamos la distorsión cognitiva que está operando en ese pensamiento. Por ejemplo, si estamos generalizando a partir de un solo evento, he fracasado en este proyecto, por lo tanto soy un fracaso en todo. Si estamos pensando de forma dicotómica, si no soy perfecto, soy un fracaso, o si estamos personalizando, todo lo malo que pasa es por mi culpa. Entiendo, estamos identificando el patrón de pensamiento erróneo que nos lleva a esa conclusión negativa. ¿Y la tercera columna para qué sirve? En la tercera columna escribimos un pensamiento alternativo más realista y positivo. Por ejemplo, he tenido dificultades en este proyecto, pero he aprendido de mis errores y puedo aplicar esa experiencia en el futuro. O nadie es perfecto y cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Es como si le diéramos la vuelta al pensamiento negativo, encontrando una perspectiva más equilibrada y constructiva. Exactamente. Y al hacerlo empezamos a crear nuevos patrones de pensamiento más saludables. Y por último, ¿qué nos puedes decir de la difusión cognitiva? Creo recordar que ya la mencionaste en la sesión anterior. Sí, pero en esta sección Trenton la explora con más profundidad. La difusión cognitiva nos ayuda a separarnos de nuestros pensamientos, a observarlos sin identificarnos con ellos. A no tomarnos tan en serio esa voz crítica que a veces nos atormenta. Exacto, porque nuestros pensamientos son solo eso. Pensamientos no son la realidad. Y al tomar distancia de ellos, podemos reducir su impacto negativo en nuestras emociones y comportamientos. ¿Y que nosotros podemos utilizar para practicar la difusión cognitiva? Una de las más sencillas es la de etiquetar nuestros pensamientos. En lugar de decir me siento ansioso, decimos estoy teniendo un pensamiento de ansiedad. ¿Y ese simple cambio de lenguaje qué efecto tiene? Al etiquetar el pensamiento, lo despersonalizamos, ya no nos identificamos con él. Es como si lo observáramos desde fuera, como un científico observando un fenómeno. Ya veo, es como si le quitáramos poder al pensamiento al dejar de fusionarnos con él. Exactamente. Otra técnica es la de darle las gracias a la mente. Cada vez que nos venga un pensamiento negativo, le damos las gracias a la mente por haberlo generado y luego lo dejamos ir. Suena un poco extraño, pero entiendo la lógica. No estamos reprimiendo el pensamiento, sino que lo reconocemos y luego lo dejamos pasar sin engancharnos a él. Exacto. Y la última técnica de difusión cognitiva que quiero mencionar es la de la meditación de las hojas en el arroyo. ¿En qué consiste esta meditación? Se trata de imaginar que estamos sentados junto a un arroyo observando cómo las hojas flotan en el agua. Cada hoja representa un pensamiento y nosotros simplemente las observamos pasar sin aferrarnos a ellas. Es una imagen muy relajante. Lo es, y nos ayuda a entender que nuestros pensamientos son como las hojas. Vienen y van, que no tenemos que controlarlos ni aferrarnos a ellos, simplemente dejarlos fluir. Con estas herramientas para gestionar nuestros pensamientos, llegamos a la última parte del libro. Construye la vida que quieres una acción a la vez. Aquí es donde la autoterapia se convierte en acción, ¿verdad? Exactamente. Trenton nos ofrece técnicas para poner en práctica todo lo aprendido en las secciones anteriores para construir una vida más plena y auténtica. ¿Puedes contarnos un poco más sobre estas técnicas? Claro, una de las técnicas que me ha parecido especialmente interesante es la desensibilización sistemática. Esa técnica se utiliza para tratar las fobias, ¿verdad? Sí, pero Trenton nos explica cómo podemos adaptarla para superar cualquier miedo o limitación que nos impida vivir la vida que deseamos. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Claro, la desensibilización sistemática se basa en la idea de exponerse gradualmente a aquello que nos da miedo mientras practicamos técnicas de relajación. Es decir, que vamos enfrentando nuestros miedos poco a poco a nuestro ritmo. Exacto, y al hacerlo nuestro cerebro aprende que esa situación no es tan peligrosa como creíamos. Por ejemplo, si tenemos miedo a hablar en público,
Podemos empezar por imaginarnos hablando frente a un pequeño grupo de amigos. Y a medida que nos vamos sintiendo más cómodos, podemos ir aumentando gradualmente el nivel de exposición. Exactamente, podemos practicar frente al espejo, luego frente a un grupo más grande de amigos y finalmente frente a un público desconocido. La clave es ir paso a paso sin presionarnos y utilizando técnicas de relajación para controlar la ansiedad. Entiendo, es un proceso gradual que nos permite ir ganando confianza y seguridad. Exactamente. Otra técnica que nos propone Trenton es la activación conductual, que se utiliza principalmente para tratar la depresión. ¿En qué consiste esta técnica? Se basa en la idea de que al aumentar nuestro nivel de actividad, mejoramos nuestro estado de ánimo. Es decir, que la acción puede ser un antídoto contra la tristeza y el desánimo. Exacto. Cuando estamos deprimidos, tendemos a aislarnos y a dejar de hacer las cosas que nos gustan, y esto solo empeora la situación. Entonces la activación conductual nos anima a hacer cosas aunque no tengamos ganas. Precisamente, no se trata de hacer grandes cosas, sino de empezar con pequeños pasos. Salir a caminar, quedar con un amigo, retomar un hobby o simplemente hacer las tareas de la casa, cualquier actividad que nos ayude a romper la inercia y a generar una sensación de logro. Es como si le diéramos un empujón a nuestro estado de ánimo a través de la acción. Exacto. Y la última técnica que quiero mencionar es la de los experimentos conductuales. ¿Para qué sirven estos experimentos? Nos ayudan a poner a prueba nuestras creencias limitantes, a ver si son realmente ciertas, porque a menudo nuestras creencias no se basan en la realidad, sino en nuestros miedos o inseguridades. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, imagina que tienes la creencia de que si hablo en público, la gente se rayará de mí. Para poner a prueba esa creencia puedes hacer un experimento. Ofrecerte como voluntario para hacer una presentación en el trabajo o apuntarte a un curso de oratoria. Y luego observar qué sucede. Exacto, si la gente no se ríe de ti, tu creencia será debilitado. Y si se ríen, puedes analizar la situación y ver si hay algo que puedas mejorar en tu próxima presentación. Lo importante es que hayas puesto a prueba tu creencia y que hayas aprendido de la experiencia. Es una forma muy valiente de afrontar nuestros miedos y de desafiar las historias que nos contamos a nosotros mismos. Totalmente. Y con eso hemos llegado al final de nuestro deep dive en el arte de la autoterapia de Nick Trenton. Espero que les haya resultado tan interesante y útil como a mí. Ha sido un viaje fascinante. He aprendido un montón de herramientas y técnicas que puedo empezar a aplicar en mi vida. Me alegro mucho y recuerden, la autoterapia es un viaje continuo. No se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar del proceso y de ser compasivos con nosotros mismos en el camino. Y de recordar que tenemos el poder de cambiar nuestra vida pensamiento, pensamiento, acción, acción. Exactamente. No olviden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos para que podamos seguir publicando. Y si quieren profundizar en estos temas, les recomendamos comprar el libro El arte de la autoterapia de Nick Trenton. Hasta la próxima en Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo.